Bendiciones, hermanos. Usted está hoy en el mejor lugar de la tierra. Amén. Porque es el único lugar donde Dios manda bendición y vida eterna. En la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos fuera de acá somos el templo del Espíritu. Pero cuando estamos todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que cuando el cuerpo se reúne, la cabeza desciende. Entonces cuando la cabeza desciende, desciende para darnos bendición y vida eterna. Amén. Es una bendición estar con ustedes una vez más y poder compartir después de algunos, ya varios meses. Esta mañana me acompaña mi esposa. Yo creo que ya la han visto las veces que ha venido conmigo. Gracias, hermano. Entonces le voy a invitar que busque conmigo en sus Biblias. Bueno, vamos a entrar, el texto base va a ser Lucas capítulo 4, pero quiero que busque Apocalipsis capítulo 3, verso 10, porque ese va a ser la plataforma donde giramos para luego textualizar con Lucas capítulo 4. ¿Sabe una cosa? El evangelio sin la fe es una religión más, y la fe no puede ser basada en una experiencia. La fe tiene que ser basada en la palabra. Romanos capítulo 3, verso 17 dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene porque usted recibió un milagro, porque recibió una respuesta de Dios. Esa se llama una provocación de fe, pero no la fe. O sea, muchas veces Dios usa métodos o medios para provocarnos la fe, pero la fe no puede estar basado en una experiencia, tiene que estar basado en la palabra. Amén. Porque la palabra es espíritu y es vida. Lo único que es capaz de trascender hasta tu espíritu para luego provocar vida es la palabra. Porque la palabra es Dios mismo hecho letra. Juan capítulo 1 dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, lo más cercano a Dios que usted tiene es la palabra. Y si usted no aprende a amarla y a respetarla, usted no ama a Dios. Amén. Entonces, quien le resta respeto a la palabra, le resta importancia a Dios. Entonces, vamos a entrar ya en la palabra. A mí no me gusta perder el tiempo en decirle vengo de aquí, voy para allá. Eso a usted no le edifica. Vamos a entrar en la palabra. Entonces, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, como texto base. Dice: por cuanto has guardado mi palabra con paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre los moradores de la tierra para probar su fe. Amén. Entonces, ahora Lucas capítulo 4, verso 1, ahí vamos a textualizar el mensaje para poderlo llevar a un principio y a un origen en la palabra. Amén. La palabra no se puede hablar, palabras, todo tiene que llevar un orden bíblico. Si no lleva un orden bíblico, es una charla religiosa. ¿Ah? Cansado estoy de oír tanta gente hablar de motivaciones y de esto. Hermano, lo que no viene de la palabra es cualquier cosa menos palabra. Amén. Hablar cualquier papagayo puede hablar, pero si no va basado en la palabra, no es la palabra de Dios. Entonces la fe va a ser alimentada por usted, no con que yo le cuente 10 testimonios. La fe va a ser afianzada en usted cuando yo lo llevo a la palabra, porque la fe viene por la palabra. Amén. Esa es la diferencia. Yo predico desde los 5 años. Ya se imagina la experiencia, tantos años. Entonces he entendido que sin la palabra no hay vida. Entonces Lucas capítulo 4 verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y toda gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que en esta mañana nos des la habilidad, Señor, de entender tu palabra, pero sobre todo de asimilarla, de hacerla carne en nuestras vidas, para que podamos ser edificados, restaurados, vivificados por tu Espíritu, y que nuestra fe se nutra en tu palabra, Señor. Reprendemos toda duda, todo miedo, todo obstáculo, todo estorbo del enemigo que quiera debilitar nuestra fe. Y en el nombre de Jesús declaramos esta mañana una mañana victoriosa, una mañana triunfante. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bienvenidos sean esta mañana a la casa de Dios. El único lugar donde usted se mira bien lindo es en la casa de Dios. Afuera ya no, la gracia ya no nos cubre. Amén. Entonces esta mañana quiero hablar sobre el tema: una fe a prueba de fuego. ¿No yo? Porque la palabra dice que nuestra fe, dice, el oro que es perecedero se prueba por fuego. Así nuestra fe será pasada por fuego, para ver si permanece. Entonces el problema de la mayoría de gente es que, como en cantidad de lugares se les habla de un evangelio de oferta, y el evangelio de oferta es: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere engrandecer. Eso es cierto, parcialmente. Pero en la vida todo tiene que tener una visión completa, no parcial. La bendición, la honra es parte del resultado de Dios, pero sin procesos no hay eso. La vida es de procesos. Usted ya no habla como hablaba cuando era niño. Usted ya no actuaba como actuaba cuando era niño. Usted no reacciona como reaccionaba cuando era niño. Su vida ha tenido procesos sin usted darse cuenta. Entonces la vida de fe también es una vida de procesos, y solamente cuando asimilamos el proceso podemos permanecer y podemos transicionar. Dios quiere que transicionemos. Así como crecemos físicamente, Dios quiere que crezcamos espiritualmente, para que la fortaleza espiritual sostenga la humana, la carnal. De lo contrario, la carnal va a doblegar a la espiritual y va a terminar destruyéndote. Amén. Entonces la palabra dice: por cuanto has guardado mi palabra con paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Este versículo está escrito en lo que se llama un verbo activo imperativo. Esto significa un eterno presente. El eterno presente significa que si guardaste la palabra de Dios en el pasado, Dios te guardó. La guardas en el presente, Dios te guarda. Y si la sigues guardando en el futuro, Dios te guardará. O sea, esta palabra es un continuo presente. Dios diciéndote que si guardas esta palabra, la atesoras, la haces tuya, la crees, Él te guardará de la hora de la prueba. Porque la hora de la prueba va a venir. Con Dios o sin Dios, la hora de la prueba va a venir. La diferencia es que con Dios triunfamos, procesamos y vencemos. Sin Dios nos deterioramos, nos deploramos y terminamos degenerándonos hasta convertirnos en personas inútiles. Entonces el plan de Dios es que los procesos nos transicionen, nos procesen, ¿va? Entonces yo quiero que entienda que cuando hablamos del tema una fe a prueba de fuego, significa que tu fe en diferentes dimensiones, de acuerdo al tiempo de madurez que tengas, Dios te va a pasar por procesos distintos. Los procesos míos no son los suyos, ni los suyos son los míos. Entonces Dios trata personalmente, no con la intención de probar a ver cuánto lo amas. No, Dios sabe que tanto tú lo amas. Lo que Dios quiere es que tú seas procesado para que te expandas, para que te proceses, para que ya no vivas de emociones sino de realidades, que ya no te afecte el dolor, pero que tampoco te afecte la emoción, la alegría, que ninguna de las dos cosas te degeneren, ni la honra ni la vergüenza, porque hay días de vergüenza pero luego vienen los de honra. Amén. Pero si no te procesan los días de vergüenza, cuando vengan los días de honra te echan a perder. Entonces Dios permite que los días de vergüenza te procesen para que los días de honra solamente te expandan y no te destruyan.
Entonces, una fe a prueba de fuego es el proceso que todos pasamos. Entonces, quiero perfilar en la vida de Jesús como el modelo perfecto. Jesús, como Dios, nunca apeló a su deidad. Él siempre operó como hombre en la autoridad del Espíritu. Si Él operaba como Dios, la obra de redención era inválida. Jesús tenía que operar como hombre en la dependencia del Espíritu para que hubiera una obra perfecta que nos redimiera del pecado, de la maldición. Entonces, el ataque del diablo era para que Jesús dejara de actuar en fe y actuara como su naturaleza. Su naturaleza era Dios. La naturaleza nuestra es carnal, es humana. Todo el ataque del diablo es que quiere que nosotros reaccionemos carnalmente, humanamente, con odio, con venganza, con rencor, con todos esos sentimientos que se degeneran en el alma de una persona cuando está en medio de un proceso. Entonces, el plan del diablo es que nos degeneremos, porque en el momento que nos degeneramos, dejamos de operar como espirituales y empezamos a operar como carnales. Entonces, nos degeneramos de tal manera que nos destruimos solos. Entonces, ese es el plan del enemigo, que nos destruyamos y no recibamos la herencia de hijos. Todo lo que tenemos como hijos de Dios no lo hemos ganado nosotros, no lo vamos a ganar nosotros, ya lo hizo todo el Señor. Lo único que tenemos es tener nuestra fe, guardarnos en la hora del proceso, no degenerarnos. Por eso dice: por cuanto has guardado mi palabra con paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene. ¿Usted sabe que el mundo entero está siendo procesado en la fe ahora mismo? Continuamente, cuando viajo por todos los lugares, me doy cuenta que el mismo problema que se está viviendo acá, tal vez con una óptica diferente, pero con la misma intensidad, lo mismo que se está viviendo acá se está viviendo en diferentes partes del mundo. La gente está siendo sacudida, ¿ah? Entonces Dios le dijo a Pedro: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandear tu alma, ¿ah? El alma es el lugar donde se deposita la fe, ¿ya? Porque la fe radica o se desarrolla en el estado de la mente, las emociones y los sentimientos. Entonces es el alma. Entonces el diablo le dijo a Pedro: pidió Satanás tu alma para zarandear. ¿Qué es lo que iba a zarandear? ¿El alma o la fe? La fe. Entonces le dice: yo he orado al Padre no para que no llores, no para que no peques, no para que no falles. Le dijo: para que tu fe no caiga, para que tu fe no se destruya, porque en este proceso te va a querer el enemigo destruir tu fe, y que de hoy en adelante te vuelvas un materialista, donde ya no dependas de creer lo que Dios dice, sino de la realidad existencial que te está aconteciendo. Entonces tu fe va a ser sacudida. El plan del diablo no es probar tu fe, es quebrarla, es destruirla. ¿Ya? Dios no necesita que tu fe sea aprobada, Dios necesita que tu fe permanezca. Por eso le dijo: he orado al Padre, le dijo, para que tu fe no caiga, no quiebre. ¿Ya? Yo sé cómo es tu fe, no tienes que probarme nada a mí, sencillamente aférrate a ella, para que donde te aferres a ella no vas a ser destruido. ¿Ya? Probablemente en el proceso vas a llorar, vas a fallar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pero si te aferras a la fe, vas a vencer. Amén. Entonces Jesús, en la persona de Jesús como hombre, fue procesado, dice la palabra, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto, el primer ataque que vino a la vida de Jesús en el estado de la fe fue sobre sus necesidades. Que es el primer ataque que viene a nosotros. ¿Qué es lo que más nos desespera? ¿Qué es lo que más nos angustia? Cuando somos atacados en nuestras necesidades. En las necesidades, ya sea económicas, en las necesidades de salud, cualquier índole de la necesidad. Ahí es donde somos sacudidos de tal manera, donde sentimos que estamos solos, que Dios no va a responder, que no va a haber una salida. Entonces el ataque viene y lo perfila de esta manera: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo estas palabras basado en la palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. ¿Por qué le dijo eso? Te voy a explicar. La fe no se alimenta porque yo te dé una compra de un mes. Tu fe no va a crecer por eso. Ese día tú puedes llorar, puedes brincar, puedes hablar en lenguas, pero tú no vas a crecer con eso. Esa es una expresión devocional de la emoción de alguien que se vio sorprendido por algo. Pero no es eso.
Tú vas a crecer cuando veas que en medio de la necesidad, en el momento necesario, Dios va a llevar la provisión, va a llevar el acceso, va a llevar la respuesta, se va a abrir una puerta, va a haber un resultado. Tal vez no mires lo que quieres, pero vas a ver que Dios no te va a dejar, no te deja hasta que pasas el proceso. Y cuando pasas el proceso dices: Dios no me abandonó ni un día, tuve lo necesario, no me dejó, me abasteció, me sustentó, me ayudó, me fortaleció, me consoló, no me dejó. Cuando pasas el proceso te das cuenta que tu confianza no está en una experiencia, sino en una relación con Dios. Amén. En una relación, o sea, el evangelio no es una religión, es una relación. Y la relación depende de la palabra, del conocimiento de ella. Por eso Hebreos capítulo 11 dice: la fe viene por el oír. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se creen, y la convicción de lo que se espera. Escucha esto: la certeza de lo que se cree. Si tú no crees la palabra, tú no puedes tener certeza de que Dios va a obrar. Y si tú no conoces la palabra, tú no puedes esperar nada, porque uno espera lo que sabe, lo que no sabe no lo espera. Entonces necesito saber qué Dios dice de mí y para mí